Hola, mi nombre es Neri Alfredo Hernández Flores y en este video vamos a hablar acerca de cuáles son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Como primer punto vamos a tocar qué es un conflicto. En la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en el artículo 5, en la fracción número 3, nos dice que un conflicto es una situación en la que dos o más personas manifiestan posiciones opuestas respecto a un hecho delictivo y que puede ser resuelto a través de un mecanismo alternativo. En lugar de resolverlo por medio de un juicio. Pongamos un ejemplo. Si una persona choca su carro accidentalmente con otra persona, se genera un conflicto penal entre la persona que chocó y a la persona que chocaron. El segundo punto es, ¿qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias? Según la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal del 2014, nos dice que en el artículo 2 nos define como aquellos procedimientos distintos al proceso penal a través de los cuales las personas pueden resolver un conflicto derivado a un hecho delictivo, mediante el diálogo, la comunicación y la búsqueda de acuerdos. En su artículo 3 establece que sus principios deben ser la voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad y equidad. Y en su artículo 4 reconoce tres mecanismos principales, que son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Para podernos explicar más fácil, podemos decir que estos mecanismos sirven a las personas para quedar en un acuerdo y que el conflicto no puede escalar a procesos judiciales o a procesos penales más fuertes. Estos acuerdos deben de ser flexibles, imparciales, para ambas partes del conflicto. Y el fin de estos acuerdos es que se puedan restaurar los daños o los problemas ocasionados, ¿no? Podemos seguir en el ejemplo de el choque de dos carros, en donde tal vez solo fue un raspón o solo fue un toquecito, como así lo podemos decir algunas personas, y que en el acuerdo se tenga que decir, no, pues te voy a restaurar lo que salió tu pintura, poderle sacar el golpe, pero que también los acuerdos puedan decir que no va a pagar 50,000 pesos, donde un choque pues sabemos que a veces no puede costar tanto. ¿No? En esta ley nos hablan de tres mecanismos principales de solución, que son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. En el artículo 21, en la fracción número 1, nos define a la mediación como el mecanismo en que las partes involucradas en un conflicto de manera voluntaria participan en la solución del mismo conflicto, asistidas por un facilitador, que únicamente conduce la comunicación entre estas partes por sí mismas y éstas construyan el acuerdo. En esta mediación, es que las dos partes puedan llegar a un acuerdo, que haya un facilitador, que haya un tercero que pueda facilitar la comunicación entre ellos, pero este facilitador no va a imponer o no va a poder decir qué es lo que se debe de hacer o cómo se deben de hacer las cosas. Él solamente está para poder ayudar a que haya una comunicación buena. En el artículo 21, en la fracción ahora número 2, nos define la conciliación como el mecanismo en que las partes de manera voluntaria participan en la solución de su conflicto, asistidas por un facilitador, quien, además de conducir la comunicación entre aquellas, puede proponer alternativas de solución. A diferencia de la mediación, en la conciliación, la tercera persona, el facilitador, a él sí puede ahora proponer alguna solución. En el ejemplo del choque de dos carros, podemos decir que el facilitador puede decir, tal vez es necesario llevarlo a un mecánico para que revise el golpe y saber si el golpe tiene una reparación, se puede reparar o simplemente se tiene que cambiar la pieza. Aquí el facilitador sí puede proponer estas soluciones. En el artículo 21, en la fracción número 3, nos define a la junta restaurativa como el mecanismo en el que, con la participación de la víctima u ofendido del imputado
y del imputado, así como en su caso de la comunidad, afectados todos por la comisión de un hecho delictivo, se busca mediante la ayuda de un facilitador que dialoguen sobre los efectos del delito y construyan conjuntamente opciones de solución, principalmente orientadas a la reparación del daño y a la reintegración social del imputado. Es decir, que como ejemplo, eh, una persona causó un daño vecinal o hay un problema vecinal, pero ahora hay afectados muchas personas. Entonces se va a hacer esta junta donde un facilitador pueda ir con cada una de las personas que están afectadas y estas puedan llegar a un acuerdo y pues se pueden reparar los daños. Estos mecanismos alternativos de solución de controversias no pueden proceder a todos los delitos. Proceden a delitos donde haya una querella, o sea, una petición de la víctima. En delitos culposos como la negligencia sin intención, patrimoniales sin violencia a las personas, fraudes, abuso de confianza, daño a la propiedad ajena y pues esto donde se pueda reparar los daños, ¿no? Donde no se pueden proceder son en delitos como de la delincuencia organizada, violencia familiar, secuestro, trata de personas, homicidios dolosos u otros que afecten a la sociedad de una manera grave. Para que pueda haber un mecanismo, es necesario que el Ministerio Público verifique si el caso es apto para que pueda haber un mecanismo alternativo. ¿Qué ocurre después de la mediación, la conciliación o la junta restaurativa? Si las partes llegaron a un entendimiento, se debe de redactar el acuerdo pues, reparatorio, donde se deben de fijar el pago, las disculpas, la reparación del daño, y este acuerdo debe ser voluntario, claro, y como lo habíamos mencionado hace rato, debe de ser posible de cumplir. Después de que se redactó, se deben de firmar por ambas partes, por la víctima, el imputado y también debe de firmar el facilitador. Después se registra en el órgano especializado de mecanismos alternativos de solución de controversias. El acuerdo es enviado al Ministerio Público o en su caso al juez de control, quien verifica pues que sea legal. Y una vez aprobado tiene efectos de cosa juzgada, es decir, que es obligatorio y que no puede reabrirse el mismo caso. El acuerdo ya está aprobado, la persona imputada pues debe de cumplir pues en los tiempos y las condiciones establecidas. Si en el caso de que sí los cumpla, pues completamente se cierra el caso. Para esto el Ministerio Público y pues el facilitador pueden darle el seguimiento adecuado para saber si sí lo hizo o no lo hizo. En caso de que se hayan incumplido, el Ministerio Público reabre el caso y pues ahora sí va a escalar a un mayor escalón en el proceso penal o judicial. Para ser más breves o poder resumir todo este video, podemos decir que estos mecanismos alternativos de solución de controversias pues ayudan a que en diferentes conflictos que no sean pues graves, por así decirlo, puedan llegar a un acuerdo en donde las dos personas mediante un facilitador puedan restaurar los daños de la persona víctima o de las víctimas en casos de la junta restaurativa. Mecanismos, pues yo creo que sí sirven mucho a la sociedad porque para que no llegue a un proceso penal más fuerte, pues es posible estos mecanismos donde pues se puedan restaurar los daños, ¿no? En caso de un homicidio, a lo mejor trata de personas, pues tú no puedes dar dinero o cosas o reparar el daño, pues es un daño emocional donde pues tú no puedes reparar con dinero o facilitar otras cosas y pues es más fácil, como ya se mencionó, pues en los robos, a lo mejor en algún choque, a lo mejor en un fraude, en donde los daños se puedan reparar con dinero, las condiciones puedan ser adecuadas para que haya un reparo. Muchas gracias por ver el video.